Como decía nuestro secretario gremial, nuestro compromiso militante por el artículo 14 bis que llevamos como bandera, saludamos y compartimos a través de la distancia con nuestras mujeres y hombres de la OTR Rosario y OTR Santa Fe, OTR Tierra del Fuego, OTR Jujuy, OTR Salta, OTR Neuquén, OTR Provincia de Buenos Aires, OTR Río Negro, OTR Chaco, OTR Corrientes, OTR Misiones, OTR Formosa, OTR La Pampa, OTR Córdoba. Esto es, y voy a decir unas palabras que dijo un político en Córdoba el día 5 de julio. La OTR son como las cucarachas, están en todas partes. Lo tomamos como halago, pero le decimos que estamos en todo el país y nunca bajando las banderas, siempre con la bandera de la Unión Cívica Radical. Y ahí está, señoras y señores, ese spot que lo tenemos desde todo el país, desde lo largo y a lo ancho, desde el centro al norte, desde el centro al sur, desde el centro a Tierra del Fuego. Esto es lo que cumplimos la OTR Santa Fe con la OTR Rosario. Ahora sí, los señores operadores. Cuando el camino te corta los pasos con el azote de algún secadal, hay que tomar este trago de vida que riega la senda de nuestro cantar. Somos la rama que nace despierta, lujo del árbol que empieza a brotar. En un retoño de sol y rocío regala un racimo de felicidad. Somos la vida, somos la paz, somos semilla de la libertad. Somos la vida, somos la paz, somos semilla de la libertad. Cuando la noche te alcanza una sombra y ata las penas a tu despertar, hay que tomar este trago de vida que riega la senda de nuestro cantar. Somos la chispa que salta del yunque y la esperanza del cielo al clarear. Dale a tu alma esta luz de alegría, quien quiere una pena que no hay.
Las elecciones se llevaron a cabo el 7 de julio de 1963. La fórmula radical, Ilia Perete, ocupó el primer lugar. Comenzaba un intervalo constitucional de casi 3 años. Ilia era un viejo político radical y un médico que había ejercido su profesión durante varias décadas en el pueblo de Cruz del Eje, en Córdoba. Su período fue un oasis para los derechos individuales. No hubo estado de sitio ni censura de ninguna clase. La libertad de expresión fue total, al igual que la libertad de asociación y la acción de los partidos políticos. El propio peronismo fue rehabilitado. Como presidente, no consiguió evitar que sus adversarios le edificaran una imagen pública de lentitud e ineficiencia. En realidad, el gobierno de Ilia no mereció esta fama. En noviembre de 1963, Ilia anuló, tal como lo había prometido en su campaña, los contratos petroleros suscritos por Frondizi con compañías extranjeras por considerarlos ilegales. De nada valió para impedirlo la gestión de los Estados Unidos. Con esta conciencia nacional, para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. En mi alma yo sé, con honda fe, que pronto venceremos. Pronto venceremos, pronto venceremos, juntos lucharemos hasta el final. Diríamos compromiso de acción, militancia y trabajo. 6 minutos tuvimos con el compañero trabajando días, horas, sacando música, poniendo. Teníamos un tema, un tiempo, 6 minutos, 10 segundos. Y ahí está, tuvimos que dejar. Había tantas cosas que hacer y dejamos en el camino, pero ahí está, nuestro compromiso de militancia, nuestro compromiso de trabajo, nuestra acción para que la Unión Cívica Radical sea la causa de los desposeídos. Vamos a comenzar con nuestro acto formal, que es el reconocimiento al doctor Aldo Emilio Tesio, gobernador de la provincia. Y yo cuando armaba esto y me veía algunas fechas, cuando en el gobierno de don Aldo Tesio se hizo una escuela, la escuela John Fitzgerald Kennedy. Vino el doctor Ilia
en junio de 1965. Y yo veía que no había ni plata que se entregaba ni nada. Se terminó un 20 de junio de 1966. Un año, una escuela. Uno que es del gremio de la docencia ve cuando nos dice que van a comenzar la escuela, pero sabemos que no va a terminar durante 4 o 5 años. Y uno haciendo un poco de meterete en esto cuando armaba y veía esa fecha, decía, si esto no es gestión, la gestión ¿dónde está? Y hay muchas cosas más que tenemos escritas y que vamos a ir desarrollando, porque lo del gobierno de don Arturo Illia y don Carlos Perete, ahí está. Cómo nosotros mismos los radicales olvidamos a estos ilustres muertos por, no sé, a lo mejor alguno se acuerda de don Illia porque Jorge Lanata lo nombró. Pero los jóvenes, por eso lo decíamos en el spot, para los jóvenes argentinos de 16 años que van a votar, tengan el ejemplo de que gestión y honestidad vienen de la misma manera. Señores, para comenzar, quiero que el señor presidente del comité departamental y la mesa le entregue a la hija del doctor Aldo Emilio Tesio el diploma que dice lo siguiente: el comité departamental Rosario de la Unión Cívica Radical y la Organización de Trabajadores Radicales de Rosario, en conmemoración del 50 aniversario del triunfo de la fórmula, Arturo Illia, Carlos Perete en la Nación, Aldo Tesio, Eugenio Malaponte en la provincia, que permitió la llegada al gobierno de la gestión y de la honestidad de hombres que hoy son venerados por su real dimensión y añorados por la sociedad argentina. Rosario, 7 de julio del 2013. Buenas noches, correligionarios, compañeros, camaradas, amigos. En verdad, no pensaba hablar, no sabía. Pero a las preguntas que hizo el Choco Díaz sobre qué nos diría don Arturo, yo agregaría una frase. Nos diría aquella famosa de no sigan hombres, sigan ideas. Porque los radicales a veces nos quebramos, nos rompemos, tratamos de no doblarnos. Pero a veces, en el fárrago y en el vértigo de la gestión, nos olvidamos del ideario. Nos olvidamos de la identidad radical. Nos olvidamos de los elementos ideológicos que nos nutrieron. Si los conservadores azorados frente al triunfo de Hipólito Yrigoyen, que no lo esperaban porque eran las consecuencias no queridas de las acciones de los hombres, llamaban a ese partido que estaba pugnando entre revolución y abstención desde los 90 en llegar al poder, llamaban la chusma radical. ¿Por qué a veces nos equivocamos y renunciamos a algunas banderas?
Es un momento difícil para el país, para todos, pero es un momento de la reivindicación de la identidad radical. Es un momento de decirle a los pseudo progresistas: escuchen, nosotros también tenemos un relato, cuidado. Hace más de 40 años, más de 50, que en las universidades los investigadores de la lingüística descubrieron el tema del discurso. Descubrieron el tema del discurso en una sociedad de medios masivos de comunicación. Y don Arturo Illia fue una víctima del discurso de los medios masivos, porque eso sí que fue desinstituyente, eso sí que fue golpista. Para los más viejos, recordemos Primera Plana, confirmado Tía Vicenta. Ese viejo que caminaba con paso tranquilo porque era provinciano y que hablaba despacio porque había nacido en Pergamino y después se había ido a trabajar a Cruz del Eje. Ese viejo hizo todo lo que acá se dijo que había hecho. El único elemento que podemos reflexionar es que Timerman, que también estuvo en la asunción de Onganía y que estaba deslumbrado por Onganía, porque el establishment argentino se creyó encontrarlo a De Gaulle y lo encontraron a Onganía. Timerman después probó en el 76 de su propia medicina. ¿Qué puedo más decir de don Arturo? Que cuando iba a Santa Fe tomaba las manos de mis chicos que eran chiquitos y salía solo, haciendo transpirar a su custodia, a caminar con ellos por San Martín. ¿Qué puedo decir yo de mi padre sin que me comprendan las generales de la ley? Que se afilió al radicalismo a los 18 años, que leyó mucho la historia radical, pero que también leyó los teóricos del anarquismo, del anarcosindicalismo y del marxismo. Que cuando llegó a la gobernación de Santa Fe, lo nombró a José Pedroni, el gran poeta de la colonización, como secretario de Cultura, y a Guiche Eisenberg como director del Museo de Bellas Artes, y que por eso fue tildado de comunista, como las Fuerzas Armadas llamaban comunista a Frondizi, al que le hicieron 24 planteos, y a Illia también, porque se animó a desconocer y a revocar los contratos petroleros y a darle a la clase obrera las garantías, no las dádivas, las garantías y los derechos que les dio. El gobierno de Aldo Tesio, a pesar que me comprenden las generales de la ley, fue el gobierno que pensó la reforma agraria y que verdaderamente colonizó más de 150.000 hectáreas en los departamentos del norte de la provincia. Por supuesto, eso también era comunista, las reformas agrarias. Porque la miopía
de nuestros dirigentes, no digamos las Fuerzas Armadas que en aquel momento estaban imbuidas absolutamente antes que por West Point y la doctrina de la seguridad nacional, imbuidas absolutamente por el aprendizaje de los militares franceses de la guerra de la contrainsurgencia que estaban en la Argentina desde el año 58. Ellos fueron los que enseñaron a los militares argentinos a torturar. Eran expertos y así se los enseñaron. Menéndez, el hoy 3 veces condenado a prisión perpetua, era un experto en Mao Zedong. Eso se los enseñaron los militares de una república que alguna vez fue grande y libertaria. Y esos militares integristas, franquistas, con el apoyo de los sindicatos burocráticos vendidos, del cardenal Cayano que entró de la mano de Onganía cuando juró, lo voltearon a Ilia y lo voltearon al gobierno de mi padre, lógicamente. Cuando mi padre volvió al llano, pidió un crédito al Banco Provincia para reabrir su estudio, porque en aquella época los políticos no aumentaban un 700% su patrimonio en 7 años. Los políticos salían más empobrecidos que antes, porque ponían todo su patrimonio en la lucha política. Cuando mi padre pidió ese crédito, que a valores actuales yo quiero pensar que eran de 100.000 pesos, la comisión directiva del Banco Provincia se lo negó. Pero no le importó, porque en su campaña había prometido reincorporar a todos los bancarios cesantes de la dictadura anterior, y lo cumplió. Porque ya habiendo ganado, pero aún no asumido, en esta ciudad de Rosario, donde se había puesto en prisión a un grupo de mujeres militantes de la UMA, que era una rama del Partido Comunista, mi padre las hizo liberar y dijo algo que cumplió en los 31 meses de gobierno. También lo cumplió Ilia. En mi gobierno nadie va a ser perseguido por sus ideas. Entonces, si tenemos esos relatos, ¿qué estamos haciendo? Que nos dejamos avasallar por otros relatos que son falsos. ¿Qué estamos haciendo si conocemos la historia del radicalismo que se enhebra, que se entrevera con la historia del país? ¿Qué estamos haciendo? Permitiendo algo, un engendro como el Instituto Histórico Dorrego. ¿Qué estamos haciendo los demócratas argentinos cuando se nos anuncia que se va a reproducir el operativo entre Fuerzas Armadas y militancia política peronista? ¿No nos acordamos de lo que pasó en el operativo Dorrego, los más viejos? ¿Qué estamos haciendo los radicales que no salimos a las calles a decir, argentinos, estas son nuestras banderas, estos son nuestros ideales, estas son nuestras transparencias, estas son las leyes que conseguimos y siguen vigentes? Todo eso es el relato radical. No añadimos una coma que no sea cierta. Eso es lo que nos sostiene. Esos son lo que nos legaron. Y eso es lo que nos debe enorgullecer. Gracias.
Y seguimos. Tenía un vicegobernador, Donaldo Emilio Tesio, don Eugenio Malaponte. Él, que era presidente de esa misma escuela del club de Leones de la zona sur, hace donar el terreno donde está la escuela John Fitzgerald Kennedy, que se hizo en un año. Ese era el vicegobernador, don Eugenio Malaponte. Y aquí, entre tantos papeles, uno de los hijos de don Eugenio Malaponte, si me lo dejen encontrar este papelito, aquí un minutito, lo vamos buscando. Por cuestiones de viaje, ahí estamos, esto cuando en el momento aparece, no está. El buen locutor pierde los papeles también, ¿eh? Somos humanos. Dice, a la Organización de Trabajadores Radicales, agradezco emocionadamente la invitación que me formularan para participar en el recordatorio del gran triunfo radical del 7 de julio de 1963, del que me tocara vivirlo. Lamentablemente, desde hace tiempo tengo previsto un corto viaje con la familia para esa fecha que me impide estar con ustedes físicamente. Admiro fervientemente la gran tarea que desempeñan, que indudablemente sirve para el conocimiento, la defensa y la docencia del ideario radical. Avanzar en esa tarea significará el reaseguro de nuestros ideales para las nuevas filas de jóvenes radicales. Un abrazo afectuoso, Daniel J. Malaponte, hijo de don Eugenio Malaponte. Pero don Eugenio tenía dos hijos. Aquí está el nieto de Eugenio Malaponte, para recibir también en recordación para la fórmula de tarea fue, esta es Aldo Tesio Eugenio Malaponte. Cuando recorremos la autopista Rosario-Santa Fe, creemos que le hizo, no, vení Eugenio, por favor. Recorremos la autopista Rosario-Santa Fe, todos creen que lo hizo un gobernador. Se la dejaron hecha el 90% y la inauguró la dictadura de Juan Carlos Onganía. Cuando recorremos la autopista que se llama Brigadier General Estanislao López, tendría que llamar Aldo Tesio Eugenio Malaponte. Una tarea para nuestros diputados nacionales y provinciales, para que el nombre verdaderamente sea Aldo Tesio Eugenio Malaponte. Ahora, Eugenio, para vos, un orgullo de ser nieto de un ilustre radical. Bueno, buenas noches. Como Griselda tampoco tenía idea de que tenía que decir unas palabras, pero me resulta muy fácil a mí hablar de don Arturo porque es como hablar de mi abuelo. Y yo, en mi familia, cada vez que hablábamos de esos radicales, realmente era lágrimas y lágrimas. Y eso a mí me ha marcado muy fuerte. Ese amor por una persona que yo, como el de Balbín, por ejemplo. Esas personas que a uno le generan tanto amor que se lo transmite a los hijos, y los hijos lo siguen amando y llorando por eso, porque yo me emociono cuando escucho hablar de Ilia y de Balbín. Ahora, yo tengo una buena noticia y una mala noticia para todos ustedes. Ilia es el pasado. Ilia es el pasado, es un pasado glorioso que tenemos como partido. Pero hay otra buena noticia también, que Ilia es el futuro. Porque este país necesita justamente el ejemplo de Ilia. Nosotros no necesitamos hacer muchas más averiguaciones que ver ese gobierno fantástico, que no me acuerdo quién era el que mencionaba que combinó la honestidad en la función pública con una gestión impecable en todos los sentidos.
esta sociedad tiene que estar muy, muy enferma realmente para haber cortado un gobierno como ese. Y esa enfermedad nosotros, como país, como sociedad, nosotros la venimos trasladando. Y es la función del radicalismo, de todos nosotros, cambiar eso. Porque nosotros podemos... el peronismo sobre todo le ha metido a la sociedad argentina la idea de que no se puede gobernar con honestidad, que no se puede gobernar con el peronismo enfrente, que no se puede gobernar teniendo escrúpulos. Y eso es todo mentira. Es todo mentira, y el ejemplo que tenemos nosotros para enrostrárselo a los peronistas y enrostrárselo a todos los que discuten de esta manera es el gobierno de Arturo Illia. ¿Y quién era Arturo Illia solamente? Porque era toda una generación de políticos. Mi abuelo, Illia no era un extraterrestre que cayó, era un ser humano. Era un ser humano, y era un ser humano, toda la gente que lo seguían y toda la gente que conformó ese gobierno de Tesio y de Malaponte acá en Santa Fe, eran seres humanos, que si probablemente los trajéramos hoy, serían dirigentes como lo son nosotros, porque, era otra época, todo lo que ustedes quieran, pero eran dirigentes políticos que si nosotros los trasladamos al día de hoy, también quedarían envueltos en todo este salvajismo político que hoy rige en el país, y tampoco tendrían lugar. A lo que me refiero es que esa gente se puede recrear hoy, con todas esas ideas, pero con un modernismo que podamos generar en el partido, pero lo tenemos que traer hoy. Los dirigentes radicales tienen que tener ese ejemplo, pero más allá del ejemplo, esa convicción de que se puede gestionar con honestidad, se puede ser una buena persona. No es necesario salir de la gestión pública y irse a la casa escondido, no. Yo les agradezco muchísimo la oportunidad de expresarme, sobre todo sobre un tema que a mí me genera tanto, porque, bueno, obviamente un tema familiar. Yo, a mi abuelo y a mi viejo son mis ídolos, pero políticamente también me motiva mucho, me mueve mucho el gobierno de Illia y de Don Tesio. Así que bueno, no más que agradecerles la oportunidad, el recuerdo, y felicitarlos porque no es fácil ser sindicalista en un país como este. No es fácil, hay que tener muchos huevos, y ustedes lo tienen, y los felicito. Muchas gracias. Y bueno, y ahora tenía también la ciudad de Rosario, además de Aldo Tesio, Eugenio Malaponte, el primer concejal y fue nombrado intendente. Se llama el señor Rodolfo Berkovich, y aquí está su hija recibiendo este presente de la Organización de Trabajadores Radicales. Buenas noches. Cuando el señor Rodríguez me convocó para este acto tan maravilloso, una emoción muy grande me acometió, me invadió. Por eso tuve que escribir las cosas que voy a decir ahora, porque realmente conmueve estar en este ambiente donde yo venía cuando era muy pequeña de la mano de mi papá. Por eso les quise hacer estas letras. Radicales, quise encontrarme con el pasado y lo he conseguido. Entonces los he visto, no solo mi padre, ese maravilloso don Rodolfo Berkovich, sino que también veo a todos aquellos incansables luchadores, amigos queridos, los Malaponte, los Capilo, Moscato, Sustovich y tantos otros que resistieron la proscripción y siguieron con su fe intacta en este auténtico partido de la democracia, la Unión Cívica Radical. Creo
que ha llegado el momento de exhumar los ideales que hoy nos han vuelto a unir. Aquí estamos, para recordar, para revalorizar la magnífica fórmula Ilia Perete, triunfadora en el año 1963 en La Nación, Tesio Malaponte en la provincia y Rodolfo Berkovich en esta querida ciudad. Por eso, esta familia de ese gran tribuno que fue mi padre, don Rodolfo Berkovich, ¿quién les habla? Su hijo político, nietos, bisnieta, sobrinos y amigos que nos acompañan, agradecen profundamente este gesto de la Organización de los Trabajadores Radicales y los insta a proclamar por siempre esta inmortal invocación. Adelante, radicales. Y había alguien que nos ayudó, que se llamó y fue el secretario de este departamental en ese 7 de julio de 1963, señor Nelson de la Jonquière, y del comité departamental. Yo comprendo la emoción de todos, pero déjenme que yo la viva en un sentido superlativo. Yo estuve en esta casa el 7 de julio y estuve con el señor Berkovich y lloramos tanto. Esta casa estaba repleta de radicales, la calle eufórica, banderas, y la radio pasaba el escrutinio. Éramos gobierno después de décadas y había terminado una campaña electoral excepcional, sin recursos, pero con el mayor recurso que puede tener un político, que es la ética en la política y la moral en la dignidad republicana. No quedó pueblo en el sur de la provincia que no caminamos con don Eugenio. Su viejo vehículo ya no daba más, pero fue el mismo que usó cuando fue vicegobernador, porque el coche oficial, que lo tenía un chofer de apellido García, lo usaba poco. Y yo tuve la emoción más grande. El 7 de julio, por supuesto, fue un domingo. Pero el día 10 de julio, en mi casa no había timbre, había llamador. Mi padre había fallecido hacía poco. Entonces teníamos un perro grande y tocan el llamador. Era Tesio Malaponte. Venían a decirme que en este estado de euforia me invitaban a un viaje a Buenos Aires a charlar con don Arturo, a quien yo conocía, por supuesto, durante la campaña. Habíamos clausurado la campaña en el Cine Ambasador y la habíamos comenzado desde los balcones de esta casa en un acto que clausuró don Eugenio. ¿Qué decirles lo que fue aquella charla tomando mate con don Arturo? Tantas cosas que se aprendieron. Pero les dijo él a los gobernadores electos: hagan los gabinetes mejores que puedan hacer. Y Tesio sacó del bolsillo un papel y le dijo: don Arturo, ¿quiere que se lo diga?
Premoli en gobierno, Romero Acuña en obras públicas fue el que mandó al hermano Héctor a Estados Unidos para echar las bases de la autopista porque Argentina no tenía una sola autopista. Luis Romero Acuña, ministro de Obras Públicas. Ricardo Barrivillaga, ministro de Educación. Fue la mejor gestión que un gobierno provincial tuvo en esa área tan importante de la administración pública. ¿Qué gabinete tuvo la Unión Cívica Radical? Y cómo no aprender cosas de esos hombres ilustres que tenían la concepción de la política como un compromiso eterno con la sociedad. Por eso recuerdo que don Arturo Vigo, el Papa lo puso como ejemplo moral de la humanidad. Y ahora este Papa nuestro argentino, qué lejos está de hacerle un piropo a la presidenta. Por eso todo eso que hemos aprendido, todo esto que se recordó y que es verdad, porque aquel ejemplo ha echado raíces profundas en todos nosotros, que nos sirva, que nos sea útil, porque a los muertos ilustres que están en las tumbas ilustres se los recuerda también con el ejemplo, con la actividad, con la lucha diaria, con una vida digna al servicio de la gente. Por eso, amigos de la Organización de Trabajadores Radicales, que ustedes saben que el radicalismo no hizo demagogia con los obreros ni con los trabajadores. Puso las leyes en el país que hoy sirven. Les agradezco este acto emotivo para todos. Y ustedes son un ejemplo de militancia porque entre tantas virtudes han buscado la unidad del partido en este acto que yo voy a recordar por mucho tiempo. Y a todos que no pudieron quizás compartir por razones de edad las zonas con don Arturo, con el papá de Griselda o con el abuelo de Eugenio, les puedo asegurar que van a pasar muchos siglos en Argentina para que vuelva a haber una generación como ellos. Tenían una concepción de la política tan noble, tan llena de virtudes, que nosotros tenemos la obligación de rezar el himno de la República todos los días, agradeciendo a Dios que nos puso, como decía Mercedes Sosa, tanto le debo a la vida y que nos hizo militantes de este partido histórico. A todos gracias, pero recordemos que Ilia fue un hombre de bien, que Carlos Perete no tenía casa en Buenos Aires, ni tenía vehículo, que Aldo Tesio hizo la mejor y más admirable administración pública en la provincia, y que Eugenio Malaponte dejó en Rosario un recuerdo que solo nombrarlo causa en nosotros una emoción sublime. Gracias. También queremos agradecer la presencia del señor secretario general de la provincia de Santa Fe, del SOEME, del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad, señor Daniel Castillo, que acompaña en este acto. Gracias, compañeros. El compañero para nosotros es el compartir el mismo pan. Para algún radical desmemoriado. Gracias, Ernesto Sanz, senador, por las palabras que nos envía de agradecimiento por este acto. Pero hay alguien que también me ayudó mucho y es una sorpresa. Doctor Luis Aníbal Reinaldo, cuando yo lo llamaba,
de algún dato y él me buscó alguna información. Este es el reconocimiento de los trabajadores radicales. No, como siempre me gusta ayudar y casi siempre anónimamente en lo que fue este hermoso y emotivo acto. Sinceramente estoy gratamente sorprendido, pero no por eso dejé de emocionarme así en plenitud al haber podido compartir con todos ustedes esta evocación que es tan trascendente para nuestra historia. Este partido tiene mojones que son insustituibles en el derrotero que se fijaron los prohombres. Y haber evocado el triunfo de ese día, el 7 de julio del 63, para nosotros es un momento que tiene que tener permanentemente la evocación de lo que es la firmeza de nuestras convicciones, honrando lo que es la historia, el proceder y las conductas que nos legaron esos prohombres que hoy nos permiten seguir transitando esta vida de militancia con los ideales de siempre, con la frente alta y decir adelante radicales. Ahora sí, vamos a decir que la OTR está en todas partes, como dijo ese político, que somos como las cucarachas. Pero le decimos que también estamos con nuestros candidatos, los respetamos a todos los otros, pero les pedimos que la próxima vez haya más trabajadores en las listas de la Unión Cívica Radical. Esto es un cambio real. Candidata número 6, no importa el lugar, la militancia, Alejandra González. Por otra lista también María de Los Ángeles Vargas, que está militando y está en su sindicato trabajando. El señor Jorge Odetti, primer candidato a concejal por Rafaela. La tarea de él era, además de militar, tenía que garantizar el paro de los camioneros en Rafaela. Y aquí está, en la nueva ciudad nueva que tenía, era pueblito y ahora es ciudad. San José del Rincón, número 3, Hugo Preto. Nuestro compromiso, como le dijimos a don Arturo y a todos, a la Unión Cívica Radical, hasta el día de la victoria final. Muchas gracias, buenas noches.